que se habla de economía circular se hace referencia al nivel de residuos, ¿no?, que genera la humanidad, ¿no?, en su vida cotidiana, ¿no?, relacionada con las actividades de consumo y también las actividades de producción. Por ejemplo, a nivel mundial la producción de residuos pasó de 1.300.000 millones de toneladas, por año en 2012 a más de 2.000 millones en 2016, ¿no?, lo cual demuestra la aceleración que tiene la generación de residuos. Per cápita estamos hablando de entre 0,1 kilo y 4,5 kilos de residuos por día. Esto va variando lógicamente entre los distintos países. Acá en Latinoamérica tenemos promedio casi 1 kilo de residuos por día, y se estima que para 2050 estas cifras van a aumentar en un 25%. Tenemos los plásticos, que representan el 13% del total de los residuos que se generan en América Latina y el Caribe. Todo esto está señalado en el informe de CEPAL que se promocionó con la charla. El plástico se utiliza como material desechable, y más del 75% de todo el plástico que se produce tiene un solo uso y se termina vertiendo como desperdicio. La producción de plástico a nivel mundial entre 1950 y 2017 pasó de 2 millones de toneladas a 348 millones de toneladas anuales, y las proyecciones indican que ese número va a ir a los 1.124 toneladas anuales en 2050. Perdón, ¿no? Y ya en volumen, ya hace varias décadas que el plástico superó el acero. En volumen. Bien, buen dato. El plástico va a representar el 20% del consumo total de petróleo en el mundo. Todos estos son datos, ¿no?, que siempre cuando se habla de economía circular se presentan como fundamentos, ¿no?, para promoverla. En la región solamente, en Latinoamérica, hablando, se recicló el 4% de los residuos sólidos urbanos, frente al 20% promedio en los países de la OCDE, es decir, todavía por detrás, lógicamente, sería razonable. Gran parte de la recolección de los materiales reciclables lo realizan los recicladores urbanos, ¿no?, los recuperadores que generalmente se encuentran en condiciones de informalidad, en condiciones precarias que no relacionadas con, digamos, su función tan importante, ¿no?, dentro de todas las actividades que podemos hacer, ¿no?, las personas. Se estima que se filtran al océano 8 millones de toneladas de plástico cada año. Esto equivale a arrojar un camión de basura al océano por minuto. Digamos, esto siempre es un dato nada más para poder visualizarlo. Tenemos también los residuos electrónicos, ¿no?, como sucede con estos materiales que estoy utilizando para esta charla, los cuales son equivalentes a 7,3 kilos de residuos por habitantes, de los cuales solamente se recicla el 17%, ¿no? En este marco, la economía circular viene a ser un marco de principios, digamos, ¿no? Es un marco de principios que consiste en poder preservar el valor de los materiales y productos durante el mayor tiempo posible, ¿no? Es decir, busca alargar la vida útil, ¿no?, de cada uno de los materiales, de los elementos que nosotros y nosotras utilizamos. Busca
evitar el envío de regreso hacia la naturaleza, ¿no? De la mayor cantidad de desechos que sean posibles, es decir, reducir la cantidad de basura a partir de la reutilización y el alargamiento de la vida útil. Y busca lograr que estos materiales, que en la actualidad los consideramos desperdicios, se reintegren al proceso productivo para su reutilización, ¿no? Digamos, es poder reciclar la mayor cantidad de materiales posibles y poder reincorporarlos al sistema productivo. Ahora, este esquema de producción y consumo, ¿no?, que promueve la economía circular, propone un cambio sistémico en el panorama industrial. Y acá está lo más interesante, me parece a mí, de este enfoque, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer sobre economía circular, lo que primero piensa, lo que primero aparece en su mente es la cuestión del reciclaje, ¿no? O sea, se supone que la economía circular nos llama a reciclar. Pero también nos llama, y esto es lo más interesante, a rediseñar, ¿no?, el diseño de los productos. Acá los ingenieros son, digamos, las personas más relevantes en este cambio que propone la economía circular. Porque se busca que todos los elementos que produzca la humanidad estén pensados para que su reutilización sea lo más fácil posible, digamos, ¿no? Es decir, cuando se produce este teléfono, se produce pensando principalmente en cómo va a ser la manera más fácil de poder recuperar todos los elementos que están presentes en este producto de la manera más sencilla posible, digamos, ¿no? No se pierde de vista lógicamente el uso que se le va a dar, que el consumidor le va a dar a cada producto, pero sí aparece con igual relevancia la cuestión de cómo el reciclador o el trabajador que reutilice estos productos los va a poder reincorporar al proceso productivo. Acá aparece lo más relevante de la economía circular, ¿no? Este llamamiento a pensar la industria no pensando que el ciclo económico termina una vez que se consume el producto, sino que no termina, vuelve a reincorporarse la mayor cantidad de veces posible, ¿no? Digamos, acá aparece la cuestión más relevante de la economía circular, y es por eso que se plantea que se contrapone al paradigma dominante de la economía lineal, ¿no? Digamos, acá la economía circular no es antagónica a las corrientes que comúnmente nosotros trabajamos, digamos, ¿no? Llamémosle la economía neoclásica, la economía heterodoxa con sus distintas corrientes. La economía circular no discute contra estas corrientes, sino discute contra lo que considera este enfoque de la economía lineal. Y acá es donde podemos empezar a hacer nuestras observaciones, nuestros matices, ¿no? Podemos empezar a tener distintas apreciaciones sobre lo que realmente implica la economía circular, que ahora voy a ir hacia eso más adelante, ¿no? La CEPAL señala que la economía circular se vuelve imprescindible entonces a la hora de alinear los límites ecológicos con el crecimiento económico, ¿no? Es la única mención que se hace a estos límites ecológicos en este informe de CEPAL que promueve la economía circular, ni hablar de
en los organismos o la fundación Ellen MacArthur, que es la que promueve la economía circular desde hace 10 años, la idea de límites ecológicos no aparece de forma explícita. Aparece de forma tácita, aparece de forma implícita cuando se mencionan tantos datos sobre generación de basura, pero nunca se propone plantear esta idea de cómo entendemos estos límites, en qué consisten estos límites. Y ahí me parece que aparece una primera debilidad que podemos mencionarle a este enfoque. Igual ahora voy a ir avanzando sobre eso más adelante. Como les decía, la economía circular busca reducir esta generación de residuos al mínimo y que estos residuos en realidad no sean vistos como tales, sino como recursos. Digamos, esto es una cuestión principal para la economía circular. Sugiere que lo ideal es maximizar el uso de todos los materiales la mayor cantidad de veces posible. Cada ciclo de vida que se prolonga evita material que se utiliza en la producción, evita energía para llevar adelante este material, evita la mano de obra que es necesaria para crear este nuevo producto. Ahora, con la cuestión de la mano de obra, la economía circular señala que el saldo es superavitario en generación de empleo y ahora lo vamos a señalar. Pero sí se evita mano de obra para producir cada material que estamos utilizando en cada proceso productivo. Los mayores beneficios de la economía circular se señala están en la reutilización, en la reparación, en la redistribución, en la remanufactura, ¿no? Más que en las actividades de reciclaje y de recuperación de energía. Ahora, eso lógicamente que depende de la estructura productiva de cada país en el que estemos analizando proponer la economía circular. No es lo mismo introducir la economía circular en países en donde hay industrias más maduras, donde hay mayor actividad industrial, que en países en donde lógicamente la estructura productiva está menos desarrollada, ni hablar en países en donde hay una reprimarización de toda la estructura productiva y no hay actividad industrial, ¿no? Por eso es que la economía circular también tenemos que evaluarla en cuanto a su potencialidad en función del país en donde nosotros estemos situados y estemos analizando y estemos abordando, ¿no? Yo ahora voy a hablar algunos números que se estiman en generación de empleo para los países europeos, que es donde más se está avanzando con la economía circular. Lógicamente esto va a ser distinto para los países latinoamericanos, ¿no? La economía circular distingue entre dos ciclos, los ciclos técnicos y los ciclos biológicos. Acá aparece un punto de encuentro con la economía ecológica que me parece interesante. El ciclo técnico consiste en cómo se gestionan estas reservas de materiales que ya tenemos producidos, ¿no? Habla de la recuperación de estos materiales que ya se encuentran, digamos, circulando, que ya han sido producidos, y nos llama justamente a gestionar esos ritmos en cuanto a la reutilización de lo que ya tenemos, ¿no? El ciclo biológico comprende a los materiales renovables y a la tasa de renovación natural que tiene cada material. Esto es un aspecto que para la economía ecológica es fundamental. Para la economía circular también aparece
también es un aspecto de relevancia, aunque no es lo que primero se resalta, ¿no? Para los promotores, las promotoras de la economía circular, esta ayuda a alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? Como se propone en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, tiene implicancias en sus dimensiones sociales, económica, ambiental. Sin embargo, como bien decíamos, requiere de cambiar el actual modelo de producción y el diseño de los productos, requiere de hacer sostenibles los patrones de consumo, señalan desde estos centros, ¿no? E impulsar mejoras en la prevención, la reutilización, el reciclado, etc. ¿Cómo es que vamos a hacer para cambiar el modelo de producción? En eso no profundizan, digamos, ¿no? Se supone que tendrá que haber señales de mercado que impulsen este tipo de cambios. Puede haber legislaciones desde el Estado que también promuevan este tipo de cambios, pero mucho más allá de eso no se profundiza, ¿no? Digamos, eso ya queda para otros, para quienes tengan que llevar adelante esa actividad, pero sin los autores de la economía circular, sin profundizar sobre eso, ¿no? Y a mí me parece que ahí aparece un punto débil, ¿no? Un punto débil de este enfoque que no es que nos va a hacer tirarlo por la borda, pero sí plantear interrogantes, ¿no? Sí, claro, yo me preguntaba justo cuando estaba hablando, y habíamos conversado antes con Juan también, claro, que digamos, y cómo se estructuran las señales de mercado como para que esto pueda permitirse, digamos, suceder, ¿no? Parece ser una cosa difícil, digamos, ¿no? Sobre todo si lo pensamos en términos austríacos, que está de moda ahora, en términos individuales, ¿no? En términos individuales, en las negociaciones individuales, bueno, yo uso esto, a mí me sirve esto, después si a otro no le sirve es el problema del otro, no es un problema mío. Que el otro haga algo con eso, digamos. Yo no voy a invadir la libertad del otro, porque si invadir la libertad del otro, ¿qué va a hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Como si cada uno estuviese fuera del tema, digamos, ¿no? Fuera de la cuestión. La verdad, me preguntaba eso, digamos, ¿no? Más allá de la debilidad en sí de la cuestión, porque me parece que, como bien decís vos, Juan, termino, pues, tiene algunas ideas interesantes, digamos. Tiene algunas ideas que, bueno, uno las puede ver, digamos, analizar, etc. Pero hay cosas que hay que profundizar. Y la inexistencia del límite ecológico, ubicando el claro, por fuera de la naturaleza. Exactamente. Esa es una. Pero la idea de diseñar productos que, digamos, tengan una capacidad de circularizarse nuevamente y no volver a utilizar recursos de la naturaleza, puede ser una cosa interesante, digamos, para la conversación con la Pachamama, ¿no? Una pregunta en ese sentido. Sí. En las universidades hay, o sea, por ejemplo de Europa, hay una idea con relación a las universidades, capacitarlas, que en el desarrollo de productos se tenga en cuenta el reciclado, la reutilización, al armar el producto para el consumidor, tener en cuenta, bueno, los componentes de ese producto, cómo lo voy a reutilizar, cómo lo puedo reciclar. ¿O es cada uno hace lo que puede? Por ejemplo, en Europa la economía circular está promovida por el Parlamento Europeo, digamos, ya está como institucionalizado, no son las empresas que están avanzando, o Naciones Unidas, digamos, sino que
hay como una mayor institucionalización. No sé si ya están, digamos, plasmados en los planes de estudio de las universidades, eso ahí ya me supera, pero al menos tiene un poco más de recorrido, ¿no? Sí, justamente esto de cambiar los patrones de consumo, digamos, lo que implica es un Estado, digamos, influyendo sobre los gustos y preferencias de las personas, y entonces de ahí ya que, digamos, una economía liberal austríaca, ahí ya no tiene nada que hacer, ¿no? Digamos, ahí hay una contradicción entre ambas, entre esta corriente y este enfoque circular que ya, digamos, lo deja fuera. Digamos, sí nos llama, digamos, a tratar de incorporar algunas cuestiones a quienes nos posicionamos en un plano heterodoxo, ¿no? Pero la ecología política, ahí ya entra esto, la ecología política y el liberalismo tienen este choque que no los permite trabajar juntos, que es la ecología política llama a influir sobre los gustos y preferencias de la persona. Esto no lo deja, digamos, sí. No se habla mucho de la Agenda 2030. Esto de señales de mercado, ¿está adentro del texto de la agenda? En la Agenda 2030 no aparecen en estos textos que lo señalamos. Es más que liberal, es más neoinstitucionalista, ¿no? En esto es el Estado, o mejor dicho, las instituciones en su conjunto que van a que propiciar estos cambios en las mentalidades de los consumidores, etc. Pero el neoinstitucionalismo toma mucho de la economía neoclásica, ¿no? Digamos, es mejorar las instituciones, pero que no se entrometan demasiado, ¿no? Que sean para promover innovaciones y nada más que eso. La economía, la Agenda 2030 va mucho por ese lado, digamos, ¿no? No sé si respondo tu pregunta. ¿Por qué va por el lado de lo institucional y no toquemos demasiado los medios de producción, digamos? Así es. Exacto. Claro. Cuando hablamos, sí, perdón, una consulta, cuando hablamos institucional hablamos de los estados-nación y no del poder de Estado corporativo. El neoinstitucionalismo lo que plantea es una mejora en todas las estructuras del Estado, nacional, provincial, local, supranacional, todas las instituciones que promuevan una mejora en cómo se interrelacionan los distintos actores que hacen a la sociedad, pero sin intrometerse demasiado, ¿no? Digamos, propiciando el entorno más adecuado para que esas relaciones generen un círculo virtuoso, ¿no? Hay una, digamos, como que la falla no es la falla del mercado, sino la falla de las instituciones que son débiles y que lo mal regulan, ¿no? O intentan no cumplir con una de las cosas muy claras que se dice con respecto a la Argentina, que de tanto en tanto en la Argentina, digamos, te expropian el capital, ¿no? Porque hay inflación, etcétera, 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 entonces, y eso es una debilidad institucional. Hay que mejorar el comportamiento de las instituciones para que eso no pase. ¿Se entiende? Una consulta. Sí. ¿Cabría pensar la posibilidad de legislar sobre la obsolescencia programada, por ejemplo, que es parte de los culpables de la cantidad de desechos inmensas? ¿O estamos metiéndonos en algún lugar un poco...? No, la economía circular, digamos, habla de la obsolescencia programada, digamos, abiertamente, ¿no? Señala, este es uno de los problemas. No dice cómo es que cómo vamos a lograr ganarle la pulseada a las grandes corporaciones, ¿no? Pero sí dice, bueno, acá hay un problema, ¿no? Tenemos que resolverlo. Pero no señala mucho más de acuerdo a cómo es que vamos a hacerlo, ¿no? Que en realidad es
lo más difícil, ¿no? Sí. La agenda... Perdón, compañero. Sí, Dale, sí, Linda, sí, dale, sí. dale, hablá, dale. No, Sí, sí. me voy a contar, a ver, si los grandes cambios, estas situaciones, se pueden lograr sin imponerlas, ¿no? Sin que el Estado nacional las imponga. Nada, eso me parece... A mí, punto interesante me parece, Sí, porque por eso a mí a mí da me pie parece para un poco otra cosa. interesante, muy, muy interesante, porque, digamos, inclusive uno lo puede enfocar, como diría don Guillermo Moreno, de la doctrina peronista, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con el consenso cultural de una sociedad y el funcionamiento de una sociedad que contra una imposición del Estado, digamos. El Estado en ese caso tiene que ser una herramienta de convencer, de persuadir, diría el viejo presidente, de estructurar las políticas como para que pueda llegarse a ese lugar, ¿no? Porque la imposición me parece que ya a esta altura del partido, hace mucho tiempo, ¿no? Hay una frase muy interesante que nosotros yo la damos en clase, digamos, en Historia del Pensamiento Económico Nacional, obviamente en Abreche y en Avellaneda, acá. Son todos peronistas. Son todos un desastre, sí, son todos un desastre. Donde el general Perón decía ya por el 54, digamos, en plenas turbulencias, que no basta con que el Estado haga una norma, si esa norma nos hace carne del pueblo. Entonces, me parece que todos estos cambios, digamos, si no están trabajados en ese sentido, no se sostienen. Se revelan, digamos, ¿no? Hay una rebelión en ese sentido. Y lo pasamos, digamos, y lo tenemos muy cerca, eso, ¿no? Con la pandemia. Más allá de los intereses políticos que hay detrás del conflicto que se manifestó después con el encerramiento y toda esa historia, y los tremendos problemas que trajo a encerrarse a todo el mundo, fue un conflicto en ese sentido, ¿no? La ecología política, en ese sentido, tiene bien en claro que todos los educadores ambientales y todas las herramientas con las que cuenta la sociedad a través del Estado también para influir sobre los gustos y preferencias de las personas y hacerlos realmente sostenibles, digamos, en ese sentido no hay ningún tipo de contradicción y no se opone. La educación ambiental es fundamental, digamos, en ese sentido no hay ningún tipo de... las leyes de responsabilidad extendida, que son las que vos señalabas, ¿no? La de que cada productor sea responsable de los envases en los cuales venden sus productos, es uno de los instrumentos que fomenta la economía circular, ¿no? Como llama a mejorar estos instrumentos y que realmente se apliquen ya no solamente a los residuos peligrosos, sino, digamos, a todos los productos que consumamos, ¿no? Este es un aspecto interesante, ¿no? Que llama a trabajar. Por ejemplo, el costo de la refabricación de los teléfonos móviles podría reducirse en un 50%, señala la Fundación Ellen MacArthur, lo cual es positivo, digamos, porque estamos avanzando hacia un modo de vida donde cada persona tiene 2 o 3 o 4 de estos aparatitos, digamos, y somos miles de millones de personas en el planeta Tierra, entonces en definitiva es un aspecto interesante. Lo que no dicen es qué pasa con el otro 50%, ¿no? Y si el otro 50% implica
estar por encima en términos de huella ecológica, por sobre la biocapacidad de la tierra, el problema lo seguimos teniendo igual, ¿no? Más allá de que ese 50% lo vayamos a reciclar. Pero bueno, al menos señalan este dato. Lo mismo si los lavarropas señalan si los lavarropas de alta gama se alquilasen, ¿no? Digamos, ahí ya pareciera, ¿no?, que muy lejano a lo que, claro, exacto. Pero que de hecho es eso. Con la duración que hay hoy, con la obsolescencia programada, realmente estás alquilando y no estás comprando. Exacto. Si avanzamos hacia eso, también se reduciría en un 30% el costo para la humanidad en cuanto a este producto. Lo que señalan, ¿no?, es que en definitiva la economía circular ofrece una oportunidad de desarrollo, ¿no?, en tanto a la creación de nuevas actividades económicas, como también por la transformación de las actividades económicas que ya se vienen realizando. No dice mucho más respecto a qué desarrollo, ¿no?, a qué entiende por desarrollo, ¿no? Si el desarrollo es imitar las formas de vida de los países de altos ingresos, por más economía circular que pongamos, los números no siguen cerrando, ¿no? Digamos, entonces aparecen, ¿no?, aspectos que uno podría discutir, ¿no?, con la economía circular, ¿no? En cuanto a las potencialidades en el sector de residuos, acá aparecen potencialidades interesantes. En primer lugar, porque jerarquiza esta actividad, digamos, ¿no? Nuestra sociedad necesita jerarquizar, ¿no?, la actividad de la recolección de residuos. La economía circular llama a eso y señala que presenta encadenamientos con el resto de los sectores productivos que son interesantes y que pueden generar, ¿no?, un círculo virtuoso. Señala que el porcentaje de insumo que requiere, importados que requiere este sector de residuos también es menor en relación a otras actividades. Entonces ahí, si efectivamente de esta manera podría llevar a aliviarnos, o al menos aliviarnos un grave problema que tenemos siempre en nuestro país, que es la restricción externa, que es la falta de divisas. En cuanto a implicaciones laborales, señala que hay que verlas en un contexto interconectado, que hay sectores que efectivamente van a demandar una menor cantidad de mano de obra, sobre todo si alargamos la vida útil también de los productos, va a haber menos mano de obra destinada a esta aplicación, pero va a haber una mayor mano de obra destinada a la recolección de los materiales, de los recursos que ya obviamente dejaron de ser residuos, pasaron a ser recursos, pero requieren de una recolección, requieren de una logística y requieren también de una readaptación, de una reutilización, y eso va a requerir mano de obra con calificación para poder llevar adelante ese trabajo. En la Unión Europea se habla de un saldo positivo de 700.000 puestos de trabajo en la Comunidad Europea para el año 2030, si es que se promueve, si se avanza en la circularidad. Y el mantenimiento. El mantenimiento, digamos, hay un tipo de habilidades que empiezan a ser más demandadas por parte de la sociedad. Al abaratarse el costo de los productos también aparece, digamos, un beneficio resultante de
recursos con los cuales las familias van a poder contar, digamos, que se ahorraron en cuanto a productos más baratos, entonces se implica un aumento en el gasto también de las familias. A mí se me ocurre una traba en esto, ¿no? Porque vos estabas, los recicladores, por ejemplo, si ellos cobraran un salario más alto, el valor del reciclado va a aumentar. ¿Cómo se resuelve? Y el valor del reciclado va a aumentar y eso va a achicar, digamos, o en todo caso a elevar el precio del producto final. Claro. Ahí lo que hay es una redistribución, ¿no? En cuanto a la actividad económica en la economía circular estaría haciendo una redistribución de los beneficios de la actividad hacia, digamos, lo que la economía circular considera que es una acción relevante, ¿no? Para la sociedad, que es la de reciclar. ¿No? Ahí hay una redistribución que tampoco dice cómo vamos a convencer para que acepten, ¿no? Esa redistribución, pero bueno, al menos aparece esta idea. Pero eso lleva implícito la idea de la fabricación, porque si como lo fabrican no dan posibilidades de reciclado. Exacto. La fabricación ahí, o sea, el gran aporte de la economía circular es llevarnos a transformar cómo fabricamos los productos, para así poder hacerlos más sencillos de reutilizar. ¿No? Ese sería como el aporte más positivo, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, el otro punto es, conceptualmente, creo que el más difícil, la separación de origen. Porque cualquiera de estas cosas se complica si no se respeta la separación sin origen. Porque hay muchos materiales que son reciclables, pero al mezclarse con otro, ya inhabilitar el reciclado o lo complicás tanto que no vale la pena. Algunas cosas que yo cuando estuve en el conjunto observé, vieron que hay muchas personas dicen que llaman la botella de la monta. Bueno, le agarran la botella de plástico y la llenan de... Es lo peor que puedes hacer. Pero las escuelas. Vas a la... Bueno, sí, ya, bueno, pero vas a la parte del ecopunto donde tienen que reciclar y tienen que sacar todo eso para poder reciclar. Entonces todo lo que puede mucho tiene que ver la separación efectiva en el mismo. Porque ahí... Sí, obvio. Exactamente. Bueno, ya para ir, digamos, resumiendo algunos aspectos de la economía circular, los elementos con los que llama para pensar políticas públicas, al menos la CEPAL los divide, digamos, en tres aspectos. En cuanto a producción sostenible y ecodiseño, digamos, llama a crear estándares mínimos para el uso de los insumos a lo largo del ciclo de producción, ¿no? Es decir, llama a mejorar el diseño, como bien ya venimos hablando, a promover la responsabilidad extendida del productor, a combatir la obsolescencia programada, ¿no? Todo eso desde el lado de la producción. No voy a fomentar la innovación y la participación de los distintos actores. En cuanto al consumo, nos llama a sensibilizar a los consumidores en el ámbito del impacto medioambiental, es decir, a volverlos más conscientes de cómo consumen y qué implica su consumo, a introducir esquemas de ecoetiquetado, ¿no? Lo que mencionaron hace un ratito, actualizar las leyes del consumidor y a fomentar el uso compartido de los aparatos y los productos, ¿no? Como ahí se puede, digamos, identificar algún tipo de propuesta de cambio, algún tipo de cambio cultural, ¿no? Esto de llamar a compartir, ya es todo un aspecto, sí. No, Sí, digamos, a ir, desde mi punto de vista, la economía circular
tira la idea, pero no avanza mucho más. Incluso que avance implicaría poner en contradicción gran parte de lo que hace que la economía circular la hayan adoptado todos sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces ahora mi idea, mientras no toque lo sustancial, está todo bien. por eso ahora mi idea es avanzar sobre eso. Y en cuanto a residuos, lo que llama es a reforzar sistemas de recolección, ¿no? De clasificación de los residuos, a impulsar inversiones en los sistemas de gestión de residuos, a formalizar el sector. Ahí sí me parece un aspecto concreto y más que positivo, ¿no? Formalizar el sector de la recolección de residuos. Y llama también a crear un conjunto de indicadores para dar seguimiento al flujo de materiales y residuos, ¿no? Ahí también me parece que se puede rescatar un aspecto positivo. Necesitamos indicadores, necesitamos trabajar con datos, porque si no seguimos hablando siempre en abstracto. La economía circular habla en abstracto, cuando habla de los límites lo hace en abstracto, no menciona cómo podemos pensarlo. Ahí me parece que aparece una gran debilidad, pero al menos señala esta necesidad de crear un conjunto de indicadores. No sé por qué en ningún momento hablan sobre huella ecológica y biocapacidad, ¿no? Que son indicadores que hace 30 años que están publicados en revistas científicas, que ya han sido evaluados, que tienen un recorrido hasta el momento y no los mencionan, ¿no? Entonces, y ahora para ya ir, digamos, cerrando al menos mi parte, cuando hablamos de la crisis socioambiental, generalmente, y desde mi punto de vista de forma errada, siempre estamos hablando del cambio climático, ¿no? El cambio climático aparece como siempre se lleva el centro de las miradas, lógicamente es muy relevante y es necesario. La economía circular, al introducir la cuestión de los residuos, me parece que nos abre, digamos, nos da la oportunidad de hablar de algunos aspectos más de la crisis socioambiental, ¿no? Y no solamente de la generación de gases de efecto invernadero, que, como digo, es un problema muy, muy importante, pero no agota ahí la crisis socioambiental, ¿no? Entonces ahí me parece que abre, digamos, la posibilidad. En este sentido, si hablamos, ¿no?, de lo que es la pérdida de diversidad biológica, en los últimos 50 años se ha consumido cerca del 20% del Amazonas, en los últimos 50 años se perdió el 80%, el 87% de los humedales. La fermentación de los bosques alcanzó el 70% de las masas forestales del mundo. Y la huella ecológica se expandió un 190% durante los últimos 50 años. A mí me interesa volver sobre la huella ecológica. La huella ecológica está dividida en 6 categorías de demanda, que son las tierras de cultivo, que implican la superficie de tierra necesaria para producir alimentos y fibra, las tierras de pastoreo, que son las superficies de tierra necesarias para pastizales, para criar ganado, las zonas de pesca, que son los ecosistemas de agua marina y continentales para sostener la captura de peces y la acuicultura, los productos forestales, que son la superficie boscosa necesaria para el suministro de combustibles, de pulpa, productos de madera, el suelo urbanizado, que son las áreas biológicamente productivas necesarias para construir, para extraer los elementos para construir la infraestructura de transporte, viviendas e industria, y la huella de carbono, ¿no?, que es la
demanda de bosques necesario para el secuestro de carbono, excluyendo lo que absorbe el océano. Estas son las categorías de la huella ecológica, las cuales se pueden comparar con la biocapacidad que tiene el planeta, que también está dividido en estas mismas categorías de demanda, ¿no? Para realizar el cálculo de huella ecológica, yo igual no me voy a detener tanto en la metodología está publicada, si alguien quiere, le paso algunos artículos que ya están trabajados, pero resumidamente para realizar el cálculo de huella ecológica se toma el flujo de cosecha o producción de desechos de un territorio, se cuantifica en masa por tiempo y se traduce en hectáreas globales. En hectáreas globales va a ser el indicador en el cual se va a medir la huella ecológica. Para cada tipo de uso de la tierra se utiliza un factor de equivalencia, que es la proporción de la productividad global promedio de un tipo de tierra. Lo que esto busca es poder tener un promedio donde se pueda medir en conjunto, ya sea un desierto como la tierra más productiva, más fértil de la pampa húmeda. Como decía, para cada uso de la tierra se utiliza este factor de equivalencia, que es la proporción de productividad global promedio de un tipo de tierra dado. Se divide por la productividad global promedio de las superficies de todo el planeta y de manera similar a lo que es la huella ecológica nos permite medir la biocapacidad en hectáreas globales a cualquier escala. Digamos, entonces tenemos, por un lado, cuál es la huella ecológica, que es la presión de los seres humanos sobre la Tierra para satisfacer sus actividades, no sus necesidades. Acá quiero decir algo puntual. Sus actividades, y por otro lado tenemos la biocapacidad de la Tierra, que es lo que el planeta puede regenerar sin acelerar las consecuencias de la crisis socioambiental, ¿no? Ahora voy a detenerme sobre eso. En términos de huella ecológica, a nivel per cápita, el mundo está en 2.77 hectáreas globales y en términos de biocapacidad estamos en 1.58. Entonces estamos superando la biocapacidad, pero no solamente en lo que es emisión de gases de efecto invernadero. En suelo urbanizado estamos al límite, en zonas de pesca estamos cerca del límite, en tierras de pastoreo estamos alcanzando un 60%, 70%, lo estoy haciendo abajo, no tengo el cálculo acá. Productos forestales todavía a nivel mundial existe posibilidad de crecer un poco más. A nivel global estamos hablando, en tierra de cultivo estamos superando la biocapacidad. Eso muestra un contrasentido, ¿no? Estamos superando la capacidad en tierras productivas y sin embargo, no me acuerdo ahora la cantidad de millones de humanos que padecen hambre, ¿no? Exacto, ese es el gran problema, digamos, ¿no? Que si tenemos en cuenta que tenemos cientos de millones de personas en la pobreza, que una continuidad de esta charla nos llevaría a hablar de múltiples pobrezas o pobrezas en términos plurales y no solamente en términos de por arriba o por debajo de una determinada cantidad de dólares, que es un gran problema, pero eso nos implicaría problematizar y quedarnos muchos días más. Con los cientos de millones de personas en la pobreza estamos en un gran problema, ¿no? Porque el postdesarrollismo admite que en determinados territorios no hay más que otra alternativa que continuar con el crecimiento de las actividades económicas, digamos. O sea, no es que
Digo el postdesarrollismo para irme al extremo de las miradas sobre el desarrollo, ¿no? Se acepta que hay en determinados territorios en donde hay que fomentar un crecimiento de la actividad económica porque tenemos cientos de millones de personas en la pobreza en el mundo. Te paso una pregunta Sí. porque no me queda claro, porque si hablamos de que estamos llegando al límite, vos decís, no, o que se sobrepasó en cuanto a lo del cultivo. Porque la concentración de la riqueza puede hacer que haya personas que consuman más allá de lo coherente, lo necesario, en cuanto a, qué sé yo, vasos de plástico. Ahora, porque soy rico, no me voy a comer una vaca todos los días o 100 kilos de pan. ¿Cómo es que hay un exceso en la producción cuando hay gente, miles de millones? No le llega a la gente. Sí, Bueno, pero se ¿qué es lo que habla- se hace con esa sobreproducción? Se habla de un tercio más o menos, un tercio de la producción de alimentos se desecha. Ah, bien. Igual no me acuerdo exacto el número. Sería algo así como que no tenemos alimentos por tener muchos alimentos. Estamos totalmente tomados. Un amigo que me- ¿Y por qué la urbanización está al límite? Yo tengo la imagen de que se podría urbanizar tanto. Lo que mide esta categoría es los elementos que se utilizan para construir la urbanización, para hacer la urbanización. Digamos, es el área productiva que se requiere para extraer los materiales, para generar y extraer los materiales que se utilizan para la urbanización, no en cuanto a cantidad de tierra disponible para hacer ciudades. Ese es son los datos a nivel global, ¿no? A mí siempre me gusta compararlo con tomar estos datos, pero para nivel europeo, ¿no? Y no porque tenga ningún tipo de, o sea, nada que me guste de Europa en particular, sino porque cuando se compara, siempre se compara a nivel, bueno, pero Estados Unidos requeriría, ¿no?, 8 planetas, o Alemania requeriría, pero Europa en su conjunto, que contiene, digamos, países de altos ingresos, también países de ingresos no tan altos, digamos, y que tiene, digamos, una diversidad, ¿no?, en cuanto a cómo son estos países. Es decir, no estoy hablando nada más que de Noruega ni de Alemania, ¿no? Estoy hablando de los países de ingresos medios en Europa. También estos datos de huella ecológica dan mal, digamos, ¿no? Es decir, acá el problema no es solamente los países ricos, digamos, ¿no? Tenemos países de ingresos medios que también, si miramos sus datos de huella ecológica, también representarían un problema, ¿no? Digamos, en cuanto a la huella ecológica per cápita de Europa es de 4.76, cuando la biocapacidad es de 1.58, digamos, ¿no? O sea, Sobre su propio territorio. acá estoy midiendo biocapacidad global, ¿no? O sea, huella ecológica europea versus biocapacidad global. Y eso lo hago también porque muchas veces comparamos huella ecológica de un territorio versus la biocapacidad de su propio territorio. A mí en particular, me interesa, digamos, la población a nivel mundial, digamos, que haya biocapacidad disponible para que en un país se compre uno de estos todos los días. A mí, bueno, mucho de eso no me interesa la pobreza a nivel mundial, digamos. Entonces necesito mirar la biocapacidad en su conjunto y no la de un país particular. No, pero creo que lo que a donde iban ahí, si no me equivoco, es, vos hablas del valor europeo, por lo que tenga instalado ahí, lo que ella te está diciendo, creo que te está queriendo decir es, ojo, las producciones europeas en muchos casos fueron al sudeste asiático, en la mayoría, con licencias, con lo que sea, y básicamente también las empresas más contaminantes. Entonces, Y los materiales, ¿no?, de África y de otros lados, ahí le consumen a otro la biocapacidad. Exacto. Ahí lo interesante de la huella ecológica, pero que nos requiere tener eso que vos señalabas y lo que señalaban presente, es mide el consumo dentro del territorio, ¿no? Digamos, todo lo que la población consume.
Lo cual nos da una imagen de los requerimientos de ese estilo de vida. Ahora, como bien señalaban, mucho de lo que consumen está producido en otro territorio en donde todas los efectos negativos de la producción, para no utilizar el término externalidades, todos los efectos negativos de la producción se quedan en ese territorio. O sea, que ese consumo es un consumo limpio de un montón de aspectos negativos. Fundamentalmente fue Estados Unidos el que transfirió muchas de esas actividades a China. Sí, a ver, Europa fue fuerte en lo que respecta a la industria química y farmacéutica. Fue terrible en la década del 70, cómo empezó a transferirse todo al sudeste asiático. Básicamente hubo dos hechos muy graves. Una fue la contaminación de todo el río Rin, que incluía 4 o 5 países. Basilea entre todos, donde tenían las plantas farmacéuticas de síntesis química más grandes del mundo. Y hubo un problema de contaminación, y para descontaminar el río empezaban a sacar las empresas farmacéuticas de síntesis químicas que estaban ahí. Eso hizo que la concentración de la fabricación de las materias primas farmacéuticas pasen todas, o el 90% de ellas al sudeste asiático. Entonces hoy en día cualquier medicamento que compren, la materia prima está hecha generalmente en esa parte del mundo, no está hecha en otro lado. Y la otra fue la catástrofe de Seveso, que si alguno se acuerda, en Italia, que fue un escape de veneno que contaminó toda una región, prácticamente más de una ciudad. Y bueno, todo eso hizo que los europeos mantengan más limpias las producciones con ese tipo de transferencia tecnológica. Es que, en realidad, y acá viene ahora viene la parte cuestionada de la industria, digamos. Vos podés ser limpio, pero para ser limpio hiciste cosas sucias, digamos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Muchas veces el planteo, bueno, de que vos no podés hacer determinadas cosas ambientales, te impiden a vos desarrollar industria como la desarrollaron otros antes. Entonces, como ellos la desarrollaron antes y tienen la manera de poder hacerlo más limpio ahora, vos tampoco podés hacerlo. Pero si lo querés hacer limpio, tenés que pagar ahí. Entonces, todas estas barreras arancelarias de forma de dependencia, no sé si Norberto soy claro con lo que digo, lo hacen de esa manera. Entonces vos decís, ¿podés fabricar un medicamento acá igual que en Europa? Sí, pero tenés que cumplir todo esto y para eso me tenés que pagar todo esto. Sí, patear la escalera. Bueno, muy sencillo, patear la escalera. Yo subí, patear la escalera. Yo quiero aportar algo. En la cumbre ecológica mundial, Estados Unidos no firmó. China tampoco. Entonces, todo lo que de Europa, además, pero el papel de Norteamérica es fundamental en esto. Sí, es fundamental por ser uno de los principales causantes de los problemas. Lo mismo China, lo mismo, bueno. El problema, igual, sobre eso ahora voy a volver en la última filmina, que esa. La Esto como le hablemos sin saber, pero con más gente. El problema cuando solo está bueno tener en cuenta, ¿no?, las distintas responsabilidades que hay en este problema. El problema es cuando eso nos paraliza, ¿no? Digamos, cuando por considerar que, bueno, China y Estados Unidos nos llevan a la extinción masiva, bueno, por eso no vamos a tomar ningún tipo de acción. Ese sería el problema de no tener en cuenta, o de que eso nos paralice, ¿no? Pero la ecología política, que desde el lugar desde donde yo les hablo, eso lo tiene completamente en cuenta, es lo primero que dice, digamos, ¿no? No la economía circular. La economía circular de eso no habla. Entonces, son distintos, son observaciones críticas que le podemos dar a la economía circular. Con estos datos de huella ecológica,
capacidad, a mí me interesaba resaltar que no es el cambio climático el único problema, que hay un problema que es sistémico, que lo que pone en riesgo son las condiciones de aptitud para la vida que tiene nuestro planeta. Nuestro planeta, además de su distancia con el Sol, tiene aspectos, tiene aptitudes para la vida humana y de todas las especies que hacen parte de nuestros ecosistemas, o de los ecosistemas, no nuestros ecosistemas, perdón. Estas aptitudes para la vida están basadas en los servicios ecosistémicos, que son los que se están degradando, digamos, ¿no? Esta degradación de los servicios ecosistémicos son los que ponen en riesgo estas aptitudes que tiene el planeta. Y es por esto que, digamos, Naciones Unidas, por ejemplo, señala que lo que está en riesgo es nada más ni nada menos que la prevalencia de la vida humana, ¿no? sobre la Tierra y la vida de otras especies también. Cuando superamos la huella ecológica, lo que hacemos es acrecentar todas las consecuencias negativas que tiene la crisis socioambiental, ¿no? Si extraemos más peces de los que el océano, o mejor dicho, de los que naturalmente se regeneran, si talamos más árboles de los que naturalmente se regeneran, si extraemos más recursos de los que naturalmente se regeneran, lo que estamos haciendo es acelerando esta degradación de los servicios ecosistémicos, que son los que garantizan la vida humana sobre la Tierra, y eso es lo que pone, por un lado, en riesgo la prevalencia de la vida humana, y lo que también provoca la aceleración de todas las consecuencias que hoy vemos, ¿no? Como pueden ser los eventos climáticos extremos, que cada vez van a ser más frecuentes, las crisis alimentarias, energéticas, sanitarias, todas son consecuencias de esta crisis socioambiental que desde la ecología política se considera una crisis de civilización, ¿no? Y lo que nos impide o nos llama, mejor dicho, a realmente a buscar transformaciones integrales, ¿no? Digamos, de magnitud. Para la economía ecológica, la ecología política, estos aspectos positivos que señalamos de la economía circular, digamos, no reniegan de ello, pero sí pasan a ser, digamos, un aspecto interesante pero minúsculo del problema, ¿no? Y ahí es donde aparece lo interesante. No sé cómo estamos de tiempo, si me puedo extender unos minutos más. Un poquito más. Mucho más. La economía ecológica surge a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es la ciencia, se la considera la ciencia de la gestión de la sustentabilidad. Hay distintas corrientes en cuanto a la economía ecológica, hay alguna más tibia, más light, se podría decir de alguna manera, pero es una corriente que, a diferencia de la economía circular, nos permite pensar de forma integral los problemas que estamos tratando acá, ¿no? Se basa fundamentalmente en leyes de la física, y acá los ingenieros me van a poder ayudar más a explicarlo, pero en las leyes de la termodinámica esto se fundamenta la economía ecológica, ¿no? La materia no se destruye ni se crea, digamos, se transforma, hay una transformación de la materia en cada proceso, y en la medida en la cual, digamos, estas transformaciones se van realizando, hay un aumento de la entropía, digamos, ¿no? Esta entropía
se define como, o mejor dicho, el aumento en el nivel de entropía en cada material se relaciona con su incapacidad de poder reutilizarlo, ¿no? De la energía que se transforma pero se disipa, es decir, baja la calidad de su contenido energético, ¿no? Cuando se quema un fragmento de carbón, su contenido de energía química no se reduce ni se incrementa, sin embargo, la energía liberada se disipa en forma de calor, humo y cenizas, de manera tal de que no pueda ser utilizada nuevamente, ¿no? Acá lo que aparece frente a la economía circular es esta realidad de que no hay reciclaje perfecto, ¿no? Como bien ya lo habían señalado, ¿no? Toda la energía que requiere reciclar cada uno de los materiales es energía que se pierde y energía que hay que producirla de alguna manera, ¿no? Y ahí también tenemos problemas, ¿no? Las principales características de la economía ecológica son que hace de la discusión de la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales un elemento central para el problema de la sustentabilidad. El problema de la insostenibilidad que estamos trabajando ya no es un problema exclusivamente técnico de formas de producir, ¿no? Hay problemas culturales que hacen, por ejemplo, a la falta de equidad, ¿no? Las formas en las que se distribuyen los elementos de la naturaleza y la riqueza social generada. La economía ecológica pone énfasis en los conflictos ecológicos distributivos que son intergeneracionales, pero también intrageneracionales. No solamente se ocupa de que las generaciones futuras puedan tener las mismas posibilidades que las generaciones actuales, sino que se ocupa de mirar qué pasa entre las distintas partes de nuestra sociedad, ¿no? Que algunos tienen tanto para consumir y otros tienen tan poco para consumir. Esto es un aspecto fundamental de la economía ecológica. Considera como una cuestión central la sustentabilidad ecológica de la economía, en contraposición a el crecimiento económico como aspecto fundamental. Digamos, para la economía ecológica, lo fundamental es encontrar esas formas de sustentabilidad. Para la ecología política, el progreso es entendido como las posibilidades de la sociedad de poder garantizar bienestar a su población dentro de los límites sostenibles, ¿no? Dentro de su biocapacidad. Si nosotros lo pensamos de esa manera, un país desarrollado no es un país altamente industrializado. Un país desarrollado es aquel que, dentro de los límites biofísicos que existen, les permite a su población poder garantizar de los elementos necesarios para una vida digna, ¿no? Dentro de los límites biofísicos que tenemos, ¿no? La escala de la economía está limitada por los ecosistemas. Digamos, acá hay una escala potencial que pueden tener nuestras actividades productivas que está limitada por los ecosistemas. Digamos, no hay, superarlos sería un error, algo que no está habilitado por la economía ecológica. Se plantea el uso de recursos renovables a un ritmo que no exceda su tasa de renovación. Este es un aspecto fundamental para la economía ecológica, que la economía circular lo toca, digamos, aunque no con tanta centralidad, pero algo dice. La generación de residuos a un ritmo se puede producir a un ritmo que sea asimilable por el planeta, digamos. Eso es lo que va a determinar nuestra capacidad para generar residuos, y no entiende a la economía como un sistema de forma aislado, ¿no? Como ya señalaron también, sino como un subsistema dentro de un ecosistema global, ¿no? Y entonces, y ya con esto cierro
mi presentación, la economía circular nos va a convencer en función de cuál sea nuestra mirada sobre el problema ambiental, ¿no? En función de cómo nosotros miramos el problema ambiental es que vamos a considerar si la economía circular es positiva, es negativa, es suficiente. Y acá yo, a modo para estereotipar, no sé si estoy diciendo bien, planteé cuatro maneras de mirar este problema, que puede obviamente haber más y se pueden conectar también. Pero digamos está la postura negacionista, ¿no? Que dice que el cambio climático no existe, que es un invento del socialismo, Comunismo. del comunismo. También que dice que es un invento del imperialismo para evitar que nos desarrollemos, digamos, ¿no? Esa también es una parte del negacionismo, como si no fuéramos un país desarrollado porque tenemos fuertes legislaciones ambientales, digamos, ¿no? Esto también está planteado y también es cuestión de señalarlo. Entre quienes tienen esta mirada podemos señalar a Bolsonaro, a Milei, está negacionista, ¿no? A Trump, también a algunos desarrollistas que uno los considera amigos, ¿no? Pero que también plantean algunas miradas estas negacionistas. Está la mirada más institucionalista, que ahí hay una coincidencia entre el neoestructuralismo y el neoliberalismo, ¿no? Que el problema existe y que las soluciones son las mejoras institucionales, ya sea el Estado y el mercado, el Estado controlando las actividades productivas. Hay economistas de trascendencia, digamos, dentro del neoestructuralismo que señalan que las comunidades no tienen que pelear por la prohibición de las actividades, sino por la regulación de las actividades, ¿no? Del control estatal de las actividades. Y eso también es un problema porque no están teniendo en cuenta aspectos básicos que se vienen trabajando desde hace décadas sobre cómo funciona el sistema internacional de estados y sobre cómo algunos aparatos estatales de los países de ingresos medios y bajos no tienen la fuerza como para controlar a las grandes corporaciones. Digamos, si pensamos que el municipio de un departamento de alguna provincia puede controlar a Barrick Gold, es porque estamos pensando que hay algo que estamos desconociendo, digamos, ¿no? Entonces, yo no reniego de que hay que mejorar las capacidades del Estado, eso siempre, digamos, pero no al punto de pensar de que, bueno, con eso nos va a bastar para controlar a las grandes corporaciones que son más poderosas que prácticamente todos los Estados-nación, salvo algunos, ¿no? Pero la mayoría de los Estados-nación, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener nuestras reservas. Después está la mirada más desarrollista pura, digamos que la cuestión ambiental es un problema para el desarrollo, o sea, la cuestión ambiental existe, pero bueno, lo vamos a atender en la medida en la que se pueda, cuando se pueda, digamos, si no ahora, digamos, y eso también es un problema. Usted está aquí. Y después está el campo de los estudios críticos del desarrollo, que es, digamos, de la evolución de oposición o la ecología política en diálogo con la economía ecológica, el desarrollismo y otras corrientes, en donde el problema ambiental es, digamos, el gran problema de nuestra época, digamos, que pone en riesgo la prevalencia de la vida humana sobre la Tierra, pero que también puede ser una oportunidad para transformar un montón de aspectos con los cuales venimos teniendo problemas a lo largo de las últimas décadas y podemos irnos más atrás también, ¿no? Digamos, y considerar, abordar la cuestión ambiental con transformaciones realmente integrales nos podrían también ayudar a
cambiar la situación en un montón de otros aspectos, ¿no? Como puede ser la restricción externa, como puede ser la pobreza, como puede ser el desempleo, como pueden ser todas las consecuencias que tiene el mal desarrollo, ¿no? Y si abordamos los aspectos ambientales desde ese lugar, podría ser una oportunidad para avanzar en mejorar todas esas situaciones. Ahora, el problema con eso es que no estamos teniendo suerte convenciendo a la gente, digamos, ¿no? Porque realmente hoy por hoy estas miradas son muy, muy marginales, digamos, y no se encuentran presentes prácticamente en nadie que esté proponiendo políticas desde por lo menos algún espacio partidario, ¿no? Digamos, eso es muy minoritario. Pero bueno, digamos, empiezan a darse cuenta cuando tenemos media ciudad inundada, por ejemplo. Claro. Entonces ahí hay cierta reacción que se va, digamos, incluso los remedios de esa reacción también no tienen en cuenta lo que vos decís, con lo cual también a futuro generan otros problemas, digamos, porque no lo están teniendo en cuenta, o no pueden concebir que media ciudad de La Plata se inundó por estos temas. Y se murió mucha gente. Así que bueno, digamos, con este resumen. Racional y emocional.